Muy bien, y continuando con los grupos, vamos ahora a regresar otra vez y a dar un salto otra vez hacia el reino protozoa. Otra vez nuestra clave de color, la flechita verde, el grupo de los ciliados, las flechitas naranjas, lo que antes hubiéramos agrupado como formas flageladas o flagelados, y vamos a continuar con un grupo más que contiene justamente organismos con flagelos. Este es el Phylum Parabasala. Este filum tiene, bueno, evidentemente organismos con flagelos y que tiene típicamente un sistema mastigonte con múltiples flagelos. Recordemos que esto de sistema mastigonte es, digamos, toda la parte que tiene que ver con el cuerpo basal, de donde salen estos flagelos. Suele tener una fibra parabasal, que en imágenes más adelante les voy a mostrar, que va del cuerpo basal de estos flagelos al aparato de Golgi. Puede tener uno o más núcleos. Normalmente no presenta mitocondrias, sino que presenta hidrogenosomas con doble envoltura, un aparato de Golgi complejo, ribosoma 70S, y la mayoría de este grupo van a ser simbiontes de diferentes tipos. Aquí tenemos un poco una lámina con algunos de los representantes de este filo. Y bueno, nosotros nos vamos a revisar en particular dos organismos de dos diferentes clases que tienen, digamos, diferentes características y por tanto los vamos a revisar. El primero pertenece a la clase Trichomonadea y es del género Trichomonas. Este organismo tiene otra vez un cuerpo piriforme, es decir, tiene una estructura como de gota. Va a tener 4 flagelos libres, que son estos que se observan aquí, y un quinto que va a recorrer otra vez a lo largo del margen exterior de la célula formando una membrana ondulante, algo como lo que observamos en Trypanosoma. Y en este organismo en específico, la parte, digamos, que queda como pegada a la base de la membrana es llamada costa. Va a tener un axostilo bien desarrollado que es semejante en el caso de Giardia, pero aquí va a extenderse todavía más allá del extremo posterior del cuerpo, entonces el axostilo va a recorrer toda la célula y a salir un poquito de ella. Y bueno, dijimos no va a presentar mitocondrias, pero sí hidrogenosomas. Y es un organismo que básicamente conocemos el trofozoito, pero no tiene realmente una etapa quística. Es un parásito otra vez humano, pero vamos a ver ahorita, digamos, cómo es entonces que se da su transmisión. En un esquemita, digamos, más o menos sencillo, podemos ver entonces sus flagelos libres y aquel que va a bordear la célula formando esta membrana ondulante, en donde la base, digamos, de esto sería la costa. Va a tener un núcleo y su axostilo, que es una serie de fibras que damos que recorren a lo largo de la célula y salen un poco de ella. Y tiene aquí todo un sistema fibrilar también asociado que cuando hablamos de fibras pensemos en todo lo que compone, por ejemplo, también al citoesqueleto, los microtúbulos, y que son un montón de proteínas formando diferentes estructuras y que pues muchas de ellas son para soporte y para, digamos, movimiento incluso de algunas otras sustancias o proteínas. En este caso hay un poco otra vez una confusión de términos, pero en general a esta estructura se le puede llamar de 3 diferentes formas. Hay bibliografía que lo maneja como pelta, como fibra parabasal o como atractoforo, que en realidad si vemos con detalle, pues básicamente todos se refieren a este sistema de fibras que están asociados con la base del flagelo y con la parte del núcleo. Se ha estudiado recientemente que tiene 3 pares de cromosomas y hasta el momento, o digamos hasta hace unos años, eh, era el mayor genoma secuenciado entre los protistas y tiene muchas secuencias repetidas que codifican para un montón de proteínas, muchas de ellas que tienen que ver justamente con cuestiones, por ejemplo, de fibras de movimiento o de contracción. Se calcula que tienen alrededor de 30.000 genes codificantes. Y bueno, se conocen diferentes especies que pueden estar afectando o en asociación con el hombre. Al menos tenemos Trichomonas hominis, Tenax y Vaginalis, que lo que van a cambiar básicamente primero es la ubicación. Hominis va a estar en el intestino grueso, Tenax en la cavidad bucal y Vaginalis en el aparato urogenital.
En general son pequeños, 5 a 20, 10 a 30, es decir, en general son células pequeñas y con ligeras diferencias en donde una de las cosas que podemos observar es que cambia, por ejemplo, la disposición y qué tanto sale, por ejemplo, en este el flagelo que forma la membrana ondulante no queda en una porción libre, en esto igual queda nada más hasta aquí, digamos, cambia ligeramente la longitud quizá de esta axostila, entonces son pequeñas diferencias que van a tener entre estas especies en donde la parte más importante pues es que se van a distribuir en una zona, digamos, del cuerpo distinta. Y nosotros nos vamos a centrar en la especie Tricomona vaginalis que causa una enfermedad que es llamada tricomoniasis. Entonces vamos a hablar ya un poco más específicamente de esta especie. Trichomonas vaginalis se va a alimentar de bacterias, de leucocitos, de algunos exudados celulares. Aquí viene esta, es una tinción, se observa muy bonito su flagelo que forma la membrana ondulante, su núcleo, se alcanza a ver aquí el axostilo. No va a sintetizar lípidos y por esto va, digamos, a ocupar como fuente de ácidos grasos a los eritrocitos. Y el hierro también va a ser un nutriente fundamental que va a adquirir mediante una unión con la lactoferrina y que, digamos, está vinculado justamente a procesos del ciclo menstrual. Pensemos otra vez, se llama vaginalis porque uno de los sitios que afecta es, por ejemplo, todas las parte, digamos, de la vagina en el caso de la mujer, en general, digamos, está en el aparato urogenital tanto de hombres como mujeres y por eso, digamos, el periodo de menstruación suele ser el punto en donde mayor incidencia hay en una mujer. El ciclo de vida de esta especie es muy sencillo. Tenemos otra vez un único hospedero y la forma, digamos, en donde va de uno a otro como no tiene quiste y por la ubicación en donde está, pues es básicamente vía sexual. Entonces se transmite por relaciones sexuales en donde pues alguno de los dos miembros de la pareja está infectado y pues el contacto sexual transmite el parásito al otro. Dentro del nuevo hospedero, esta especie se va a dividir otra vez por fisión binaria de tipo longitudinal, que es lo que hemos estado viendo básicamente en todos estos grupos de flagelados, y de esta forma, digamos, va a regresar básicamente a través de este contacto sexual un solo hospedero, por tanto un ciclo de vida monoxeno, y bueno, pues evidentemente es mayor su incidencia conforme aumenta la actividad sexual. Em, Algo que se ha observado es que si bien no tiene una fase quística y se considera únicamente como el trofozoito como su única fase, sí hay un momento en donde cambia su morfología. Aquí estamos otra vez viendo a tricomonas y para nada parece lo que veníamos observando. Tiene una forma como ameboide y por ahí todavía se le ven como remanentes del flagelo y que es una forma en la que se adhiere al tejido y que es un proceso que se conoce que depende, por ejemplo, de la temperatura y el pH. Además de este proceso, pues la colonización depende, por ejemplo, de la degradación que pueda hacer del mucus, de las proteínas de la matriz extracelular, de la unión y lisis de células hospederas. Entonces, no se reconoce propiamente como una fase, pero sí tenemos, digamos, un cambio morfológico a algo tipo ameboide a lo largo del ciclo de vida de esta especie. Los síntomas de esta enfermedad pues van a cambiar un poco dependiendo de si es hombre o mujer. Su periodo de incubación puede ir entre 5 y 30 días y más o menos se estima que entre 10 a 50% de mujeres puede permanecer asintomático, pero bueno, en realidad en una mujer pues básicamente presenta síntomas muy parecidos a lo que es alguna de las muchas enfermedades o infecciones que puede ocurrir vaginales, en donde lo que tiene, por ejemplo, el flujo vaginal espumoso, amarillo verdoso, con un fuerte olor, molestias o dolor como irritación y picazón en el área al orinar, al tener relaciones sexuales. En algunos casos puede incluso causar dolor en la parte baja del vientre y bueno, en las mujeres embarazadas sí es mucho mayor la complicación porque puede generar un aborto, un parto prematuro, infección del producto, entonces sí puede llegar, digamos, a ser más agresivo. En el caso de los hombres, básicamente no presentan nada, digamos, es muy raro que ellos tengan algún síntoma. Algunos podrían tener un poco de irritación temporal,
alguna leve secreción, un poco de ardor. Sin embargo, sí se ha sugerido alguna relación entre la tricomoniasis y el desarrollo de cáncer de próstata. Pero bueno, realmente las relaciones sexuales no son la única vía de transmisión. Tenemos algunos estudios, por ejemplo, que hablan de la resistencia de este organismo en secreciones vaginales o en semen, pero también incluso en orina acumulada. Y entonces esto es importante porque una mujer que no tiene relaciones sexuales, así como están estos comerciales muchas veces, pues es que hay muchas infecciones que puede uno con, digamos, contagiarse a través de, por ejemplo, baños sucios, ¿no? Entonces vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, más o menos fuera del cuerpo, esto es lo que sabemos sobre lo que aguanta este parásito. Entonces, más o menos, por ejemplo, 5.1% en toallas de baño y 30% en superficies plásticas a cabo de 2 horas de exposición al ambiente externo. Es decir, todavía se conservan bastante cantidad de parásitos, pero muere a temperaturas mayores de 40 grados, puede estar hasta 5 días a 0 grados y en particular en la orina puede durar hasta 24 horas viable este parásito. Entonces, aunque no tiene un quiste de resistencia, realmente es un parásito que aguanta todavía bastante estar fuera del ambiente antes de poder llegar al siguiente organismo que parasita. Entonces, esto es algo importante a considerar. ¿Cómo se puede diagnosticar? Pues en particular en las mujeres, por medio de un examen pélvico que al hacer este examen tiene unas llagas o úlceras rojas muy características que le dan como el nombre de aspecto de fresa y que esto se puede hacer y detectar muy bien básicamente por medio de una colposcopía, que no es más que, digamos, poder observar justamente esta zona, lo que es propiamente el cervix y digamos se pueden hacer cultivo, exámenes en fresco, un Papa Nicolau, una toma de muestra y con estos pueden hacer exámenes en laboratorio para poder saber, digamos, si se tiene o no. Entonces es muy recomendable siempre pues la colposcopía junto con el Papa Nicolau. ¿Cómo se trata? Otra vez tenemos aquí a nuestro medicamento estrella, que es el metronidazol. No existe otra vez alguna cosa muy específica. Entonces, pues tiene este medicamento es como lo que pues se ocupa y lo que más o menos resuelve. Y algo importante pues es que ambas personas en la pareja deben tratarse la infección al mismo tiempo para poder eliminar realmente el parásito y no haber reinfecciones. Aquí no hay nada de que ya quedó inmune o etcétera. Aquí te puede dar cuantas veces te tenga que dar y entonces es importante cuidar que la pareja también tome el medicamento, dado que los hombres no son sintomáticos pero pueden tener y transmitir el parásito. ¿Cómo evitar contagiarnos de este parásito? Pues la primera, y aunque siempre le causa mucha risa a mis estudiantes, pues la primera eh, muy segura es, por ejemplo, la abstención del contacto sexual, pero realmente, digamos, lo ideal sería pues más bien una relación estable, monógama, que una pareja se haya hecho ya las pruebas de detección, lo cual tampoco quizás suena como completamente real. Y pues básicamente la forma de protegerse, al igual que de todas las enfermedades e infecciones de vía transmisión sexual, es por métodos de barrera, como es el condón de látex, ya sea femenino o masculino. Y evidentemente, pues hablamos de que había esta segunda vía, que no es solo la vía sexual, y entonces también hay que tener cuidado con los baños públicos, con las prendas íntimas. Em, Tricomonas vaginales, con todo y esta situación, se considera, pues, digamos, un modulador de la microflora. Vemos aquí diferentes imágenes de cómo interacciona con otras células, digamos, dentro del ambiente. Sin embargo, un problema que existe más allá de la propia enfermedad, o sea, la tricomoniasis puede ser incómoda, no es, digamos, algo agradable, pero en realidad puede ser más peligrosa por lo que lleva o podría llevar dentro el parásito. Lo que podría llevar dentro tricomonas, por ejemplo, son virus que pueden permanecer viables dentro de este parásito, como el VIH, bacterias e incluso también como papilomavirus. Es decir, no es solo la infección, sino el hecho de todo lo que conlleva tener este parásito albergado. Ese es, digamos, el primer
organismo modelo que vemos de una clase, que es un parásito, y vamos a ver un representante de la segunda clase, que es hipermastigotea, que es triconinfa, y que vamos a cambiar un poquito ahora el tipo de simbiosis que lleva a cabo. Entonces, si se dan cuenta, pues tiene un sistema mastigante con numerosos flagelos y múltiples cuerpos de Golgi asociados. El cuerpo basal de estos flagelos normalmente se va a encontrar arreglado en hileras espirales longitudinales. Aquí vemos una vista, digamos, como de arriba de esta parte. Son en general uninucleados. Aquí se observa su núcleo. Y son aquellos simbiontes en termitas y cucarachas que quedamos que van a ser simbiontes de tipo mutualista, básicamente. Esta característica de tener muchos flagelos y casi que alrededor del cuerpo es una de las cosas que hace que nuestras definiciones de cilio y flagelo sean, digamos, no las ideales, porque pueden ustedes ver de repente en la bibliografía que diga que los cilios, y pues en realidad son numerosos, están a lo largo del cuerpo, pero bueno, su disposición no es exactamente como la que tendría un ciliado. Y bueno, en este caso están sobre todo muy asociados con el núcleo, los cuerpos basales de muchos de estos flagelos. Esta zona de arriba se le suele llamar el rostrum, tenemos un núcleo y bueno, pues sus flagelos, y adentro se pueden normalmente observar como partículas de madera, que es, digamos, de lo que se alimenta. Tenemos muchas imágenes que pueden comprobar la cantidad de lo que nosotros vamos a llamar flagelos por la cercanía con este otro grupo de flagelados. Creo que sí, si ustedes ven quizá esta foto aislada, pues podría fácilmente decir que esto parece un ciliado, pero bueno, se consideran como flagelados, de los pocos que tienen tal cantidad de flagelos y digamos así acomodados. Pero bueno, aquí vemos diferentes imágenes muy bonitas de cómo está esta especie y cómo están acomodados los flagelos a lo largo del cuerpo. Y bueno, pues quedamos que entonces son importantes simbiontes mutualistas, de tipo mutualista en termitas y también en cucarachas gilófagas, es decir, aquellas cucarachas que se alimentan justamente de madera. Y habíamos hablado que, digamos, bueno, este es un artículo que más o menos hace un cálculo de cuántas células, o sea, cuántos de estas triconinfa hay dentro, por ejemplo, de esta termita, que es Pterotermes, y más o menos nos calculan de 10 a la 3 a 10 a la 6 por mililitro de contenido intestinal. Entonces hay un muy gran número, y vemos aquí algunos, digamos, fotos que hablan de algunos de los bacterias asociados, como habíamos platicado, a este organismo, y que son los que después se plantea son los reales y últimos, digamos, degradadores de la celulosa que consumen estas termitas. Cada vez se sabe un poco más de dónde están, cómo se ubican, de qué género son y cómo interaccionan con las células, pero en realidad todavía pues nos falta mucho por conocer de exactamente cómo se llevan a cabo todos estos procesos metabólicos. Pero bueno, es una especie muy interesante también, aunque relativamente ha sido poco estudiada. Su ciclo de vida conlleva una fase sexual en donde lo que ocurre es, digamos, tenemos una célula normalmente haploide que se va a enquistar formando un gametocito. De aquí va a salir ya digamos, un gametocito maduro que va a funcionar como si fueran, digamos, los gametos, y entonces una célula se va a introducir dentro de otra, formando entonces el cigoto 2N, que por medio de meiosis va a volver a generar cuatro células haploides. Ahí también, digamos, había como esta teoría clásica, em, bueno, cuando mudan los insectos pierden, por ejemplo, todos estos parásitos intestinales. Hay quien dice que la forma de recuperarlos es a través, por ejemplo, de que las termitas lamen el ano de otra termita o las heces que quedan en el suelo para poder recuperar estos que pues no son sus parásitos, son sus simbiontes mutualistas y necesitan para poder comer. Ahora se sabe que parte de este proceso está asociado realmente a procesos hormonales, y en realidad se busca entender si, digamos, este protozoo es como una víctima, digamos, de estos cambios, o si en realidad las especies han coordinado muy bien sus ciclos de vida y estableciendo, digamos, esta simbiosis. Todavía no se entiende bien, se ha empezado a estudiar esta parte evolutiva, y bueno, pues es bastante interesante, que pues relativamente poco conocido.
Entonces vamos a dejar hasta aquí las generalidades de este grupo y vamos a continuar con la revisión de más fila dentro de Arquezoa y Protozoa.